Vi a mi madre saliendo de un motel con mi prometido, y cuando confronté a ambos, ella dijo que me estaba protegiendo, al averiguar si él realmente me amaba. 2 días después, descubrí que no era la primera vez. La lluvia caía como lágrimas del cielo en una tarde gris de jueves, y yo conducía por las calles mojadas de la ciudad camino a casa, después de una agotadora reunión en la oficina donde había trabajado como arquitecta durante 5 años. Mis 32 años siempre habían estado marcados por una vida organizada y planificada, donde cada decisión era cuidadosamente pensada antes de ser ejecutada. Tal vez por eso me llevó tanto tiempo aceptar la propuesta de matrimonio de Daniel, mi novio de 3 años y prometido desde hacía 6 meses. La boda estaba programada para diciembre, a solo 2 meses de distancia, y aún sentía ese revoloteo en el estómago que siente toda novia al pensar en la responsabilidad de formar una familia. Daniel era un hombre de 35 años, un ingeniero civil exitoso, con esa sonrisa encantadora que me conquistó desde nuestro primer encuentro en una cafetería cerca de mi lugar de trabajo. Era todo lo que había soñado en una pareja: inteligente, cariñoso, ambicioso y, especialmente, alguien que respetaba mi independencia y sueños profesionales sin intentar disminuirme. Mi madre, Marcia, siempre había mostrado aprobación por nuestra relación, elogiando constantemente sus cualidades y animándome a no dejar escapar a un hombre así, como solía decir en ese tono maternal que mezclaba afecto con preocupación por mi futuro romántico. A los 55 años, mi madre seguía siendo una mujer hermosa, que cuidaba de su apariencia con dedicación casi obsesiva, asistiendo regularmente al gimnasio, sometiéndose a tratamientos estéticos, y siempre impecablemente vestida incluso para simples actividades cotidianas. Desde su separación de mi padre 10 años atrás, se había acercado más a mí, a veces de una manera que me asfixiaba un poco, pero que yo interpretaba como amor maternal excesivo de una mujer que había perdido a su marido, y no quería perder también a su hija. Aquella tarde lluviosa, pasaba por la avenida principal cuando decidí hacer una parada rápida en la farmacia para comprar una medicina que había olvidado conseguir durante el almuerzo. La farmacia estaba en una esquina concurrida, cerca de varios establecimientos comerciales, incluyendo un pequeño y discreto motel que siempre notaba pero al que nunca prestaba mucha atención. Era el tipo de lugar que formaba parte del paisaje urbano sin despertar particular curiosidad. Estacioné el coche frente a la farmacia y corrí bajo la lluvia ligera, mis zapatos de tacón bajo haciendo pequeños ruidos contra el asfalto mojado. Compré rápidamente lo que necesitaba, intercambiando algunas palabras corteses con el farmacéutico sobre el clima lluvioso, y volví al coche sacudiendo la cabeza para eliminar las gotas de agua que se habían acumulado en mi cabello castaño. Fue cuando estaba poniendo la llave en el encendido que mis ojos se dirigieron automáticamente al motel al otro lado de la calle, más por costumbre que por verdadero interés. Y fue en ese momento que mi mundo se derrumbó completamente, como un edificio siendo implodido a cámara lenta. Saliendo de la puerta principal del motel, caminando lado a lado con inquietante naturalidad, estaban 2 figuras que reconocería en cualquier parte del mundo, incluso bajo la lluvia y a distancia: mi madre Marcia y mi prometido Daniel. No solo estaban saliendo del mismo lugar por coincidencia, estaban claramente juntos, caminando con una intimidad que hizo que mi estómago se revolviera violentamente. Mi madre sostenía su brazo afectuosamente mientras hablaban en voz baja, sus cuerpos demasiado cercanos como para ser algo inocente. El shock inicial me dejó completamente paralizada dentro del coche, como si mi cerebro se negara a procesar lo que mis ojos estaban viendo claramente. Durante unos segundos insoportables, pensé que podría estar teniendo una alucinación causada por el estrés laboral o los preparativos de la boda, que quizás era solo una extraña coincidencia que podría explicarse racionalmente. Pero cuando vi a Daniel besar suavemente la frente de mi madre antes de que se separaran para dirigirse a sus respectivos coches, la brutal realidad de la situación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi respiración se volvió laboriosa, mi corazón comenzó a latir irregularmente, y sentí una ola de calor y frío simultáneos recorriendo todo mi cuerpo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante, y por un momento pensé que podría desmayarme allí mismo, en el asiento del conductor, viendo desarrollarse ante mis ojos la mayor traición de mi vida. Daniel entró en su auto negro, un sedán importado que conocía tan bien como mi propio vehículo, mientras mi madre se dirigía a su pequeño hatchback rojo que le había ayudado a elegir el año anterior. No notaron mi presencia, demasiado absortos en su íntima despedida para darse cuenta de que estaban siendo observados por la persona que más los amaba en el mundo, o al menos eso creía hasta hace unos segundos.
La lluvia seguía cayendo, creando una cortina líquida que difuminaba el parabrisas, pero no podía ocultar la devastadora claridad de lo que había presenciado. Mi cerebro intentaba desesperadamente encontrar explicaciones alternativas, cualquier cosa que pudiera transformar esa escena en un malentendido, pero mi corazón ya conocía la dolorosa verdad que mi mente se negaba a aceptar. Permanecí en el auto durante más de 20 minutos, observando cómo la lluvia corría por el cristal mientras intentaba recuperar el control de mis emociones y decidir cuál sería mi próximo paso. Se sentía como vivir una pesadilla de la que no podía despertar, donde las dos personas más importantes de mi vida, mi madre y mi futuro esposo, me habían traicionado de la manera más cruel posible. Mi mente trabajaba frenéticamente, revisando cada conversación reciente, cada gesto, cada momento que pudiera haber indicado que algo estaba sucediendo a mis espaldas. Recordé cómo Daniel se había acercado más a mi familia en los últimos meses, visitando a mi madre solo cuando yo estaba trabajando, ofreciéndose a ayudarla con pequeñas reparaciones en la casa, mostrando una solicitud que interpreté como el cariño de un dedicado yerno. Mi madre también había cambiado sutilmente, hablando más de Daniel de lo habitual, elogiándolo constantemente e incluso sugiriendo que debería ser más cariñosa con él porque los buenos hombres son escasos y necesitan ser valorados. Ahora, estos recuerdos adquirían un significado completamente diferente y siniestro, como piezas de un macabro rompecabezas que finalmente encajaban para formar una imagen repulsiva. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, mezclándose con la humedad que había entrado al auto cuando corrí desde la farmacia. No eran lágrimas de tristeza ordinaria, sino de un dolor profundo y devastador que parecía desgarrar mi alma. Una combinación de traición, incredulidad y la terrible realización de que toda mi vida había sido construida sobre mentiras. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron mirarme a los ojos todos los días, fingiendo que me amaban, mientras mantenían esta relación secreta? Cuestioné en voz alta, mi voz haciendo eco en el interior silencioso del vehículo. Finalmente, encontré la fuerza para encender el auto y conducir a casa, pero durante todo el trayecto mi mente estaba dividida entre la creciente ira y la desesperada necesidad de confrontarlos a ambos inmediatamente. El tráfico de la tarde parecía más lento de lo habitual. Cada semáforo en rojo, una eternidad de sufrimiento donde ensayaba mentalmente las palabras que diría, las preguntas que haría, las acusaciones que gritaría. Mi casa estaba en un tranquilo barrio residencial, una zona que había elegido precisamente por la paz que ofrecía después de días laborales agitados. Pero en ese momento ni siquiera la familiaridad de mi hogar podía brindarme el consuelo que necesitaba desesperadamente. Estacioné en el garaje con movimientos mecánicos, como un robot ejecutando un programa, y entré por la puerta trasera que conducía directamente a la cocina. La casa estaba silenciosa y fría, exactamente como se sentía mi corazón en ese momento. Arrojé mis llaves sobre la encimera de mármol con más fuerza de la necesaria, el ruido metálico resonando en las paredes como un grito de frustración. Tomé mi teléfono celular con manos que aún temblaban ligeramente, y dudé por unos segundos antes de marcar el número de Daniel. Necesitaba escucharlo mentir. Necesitaba darle la oportunidad de ahorcarse con sus propias palabras falsas. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara con su voz familiar, esa misma voz que solía calmarme durante las pesadillas, y ahora me hacía sentir náuseas. «Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu día en la oficina?», preguntó con una naturalidad aterradora, como si no hubiera salido de un motel con mi madre menos de 1 hora atrás. «Daniel, necesitamos hablar urgentemente», respondí, tratando de mantener mi voz firme a pesar de la tormenta emocional que ocurría dentro de mí. «¿Puedes venir a mi casa ahora?». Él dudó por un segundo, tal vez detectando algo diferente en mi tono, antes de responder. «Por supuesto, querida. ¿Pasó algo? Suenas extraña. Lo entenderás cuando llegues aquí», dije fríamente, colgando el teléfono antes de que pudiera hacer más preguntas. Mientras esperaba que Daniel llegara, llamé a mi madre, y el sonido de su dulce voz maternal al otro lado me hizo sentir una mezcla contradictoria de amor filial y absoluto disgusto. «Hola, hija. Qué sorpresa recibir tu llamada a esta hora. ¿Cómo estás, mi amor?», dijo con ese tono cariñoso que siempre me calmaba, pero ahora sonaba como una máscara hipócrita cubriendo su verdadero rostro. «Mamá, necesito que vengas a mi casa también. Ahora», respondí, luchando por no estallar en acusaciones inmediatamente. «Ha pasado algo grave. Es sobre Daniel y nuestro matrimonio». Puedo jurar que escuché su respiración fallar al otro lado de la línea. Un silencio revelador que duró 3 o 4 segundos antes de que recuperara la compostura. «Dios mío, hija, me asustaste»,
Por supuesto que iré. Debe ser algún problema con los preparativos. Estas cosas siempre causan estrés a las parejas comprometidas, dijo, tratando de sonar tranquilizadora pero fallando miserablemente. Su voz había cambiado sutilmente, adquiriendo una cualidad forzada que confirmaba mis sospechas sobre su culpabilidad. No se trata de preparativos, mamá. Se trata de fidelidad y confianza. Respondí con una dureza que incluso me sorprendió a mí misma. Ven rápido, porque tenemos mucho que aclarar. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de la sala, observando la decoración que había elegido con tanto cuidado. Los cojines coloridos en el sofá, las fotografías familiares en las estanterías, el cuadro que Daniel me había regalado en nuestro primer aniversario de noviazgo. Todo parecía contaminado ahora, como si su traición hubiera infectado cada rincón de mi hogar, cada recuerdo feliz, cada plan futuro que habíamos construido juntos. Daniel llegó primero, en unos 15 minutos, usando su llave para entrar como siempre lo hacía desde que nos comprometimos. Apareció en la sala llevando un pequeño ramo de rosas rojas, mis flores favoritas, probablemente compradas en la florería de la gasolinera donde siempre paraba de camino a mi casa. Ver esas flores me hizo sentir una amarga ironía, porque representaban el amor que creía que teníamos, pero que ahora se revelaba como una cruel farsa. Traje tus flores favoritas para alegrar tu día, dijo con esa sonrisa encantadora que me había conquistado hace 3 años, acercándose para besarme como siempre hacía al llegar. Pero me aparté bruscamente, dando un paso atrás y mirándolo con una intensidad que hizo desaparecer inmediatamente su sonrisa. «Isabela, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así?», preguntó, su voz mostrando preocupación genuina, o una actuación convincente. Colocó las flores en la mesa central e intentó acercarse nuevamente, pero mantuve la distancia física entre nosotros como si fuera una barrera protectora. «Daniel, quiero que me mires a los ojos y respondas con absoluta honestidad. ¿Dónde estuviste esta tarde?», pregunté, cruzando los brazos y mirándolo fijamente. Pude ver una sombra de nerviosismo pasar por su rostro, sus ojos desviándose ligeramente antes de volver a los míos. «Estuve resolviendo unos asuntos en el banco y luego fui a la oficina hasta ahora. ¿Por qué esta pregunta extraña, amor?», respondió, su voz sonando demasiado ensayada para ser convincente. En ese momento, escuché el sonido familiar del coche de mi madre estacionando en la entrada, y mi estómago se contrajo anticipando la confrontación que estaba a punto de suceder. «Porque mi madre también va a responder la misma pregunta», dije fríamente, «y veremos si sus versiones coinciden». Mi madre entró por la puerta principal usando su propia llave, como siempre hacía desde que me había mudado a esa casa hace 2 años. Apareció en la sala vistiendo el mismo elegante conjunto que llevaba en el motel, una blusa de seda azul y pantalones negros de vestir, que realzaban su figura aún atractiva para una mujer de 55 años. Su cabello rubio estaba perfectamente arreglado a pesar de la lluvia, y su maquillaje impecable no mostraba señales de que hubiera pasado la tarde en una actividad que debería haberla dejado despeinada. «Hola, hija. Hola, Daniel. Qué bueno que estén los dos aquí», dijo con una sonrisa radiante que me hizo sentir ganas de vomitar. Saludó a Daniel con un pequeño beso en la mejilla, un gesto aparentemente inocente que ahora me parecía cargado de intimidad secreta y complicidad criminal. «Mamá, siéntate», ordené, señalando el sillón frente al sofá donde Daniel se había sentado. «Necesito hacerles a ambos una pregunta, y quiero respuestas honestas». Observé cómo intercambiaron una mirada rápida pero significativa, una comunicación silenciosa que confirmaba que había secretos entre ellos que yo desconocía. Daniel estaba visiblemente nervioso, sus inquietas manos jugueteando con la tela de sus pantalones, mientras mi madre mantenía su postura elegante, pero sus ojos evitaban sospechosamente los míos. «¿Estuvieron juntos esta tarde?», pregunté directamente, observando sus reacciones con atención detectivesca. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de culpabilidad y mentiras no dichas. Daniel fue el primero en hablar, su voz temblando ligeramente. «Isabela, ¿de qué estás hablando? Ya te dije dónde estuve hoy». Pero mi madre permaneció en silencio más tiempo, sus ojos finalmente encontrándose con los míos con una expresión que mezclaba desafío y miedo. «Hija, ¿por qué estas preguntas extrañas? ¿Pasó algo?», preguntó, tratando de revertir la situación y ponerme a la defensiva. Fue en ese momento que decidí acabar con las mentiras y confrontarlos con la brutal verdad que había presenciado. «Los vi a los dos saliendo del motel en la avenida principal hace 1 hora», declaré firmemente, observando cómo el color se drenaba de ambos rostros simultáneamente. El impacto de mi revelación fue inmediato y devastador. Daniel se puso visiblemente pálido. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente,
y abrió la boca como para decir algo, pero ningún sonido salió. Mi madre, por otro lado, trató de mantener la compostura, pero pude ver sus ojos ensanchándose por la conmoción antes de que rápidamente intentara asumir una expresión de falsa indignación. Isabela, ¿cómo puedes insinuar algo así? Debes haberte confundido. Visto a otras personas que se parecían a nosotros, dijo, levantándose del sillón con gestos dramáticos. Pero su actuación era terrible, demasiado transparente para convencer a alguien. Daniel finalmente encontró su voz, pero sus palabras salieron tartamudeadas y desesperadas. Isabela, puedo explicarlo. No es lo que estás pensando. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? Exploté, mi voz haciendo eco en toda la habitación. Ustedes dos saliendo de un motel juntos, Daniel besando amorosamente la frente de mi madre. ¿Qué tipo de malentendido sería ese? Lágrimas de rabia comenzaron a correr por mi rostro, pero mi voz permaneció firme y acusatoria. ¿Desde cuándo tienen un romance? ¿Desde cuándo me están traicionando a mis espaldas, riéndose de mí, haciendo planes para después de mi boda? Las preguntas salieron como balas de una ametralladora, cada una golpeando a sus objetivos y haciéndolos retroceder emocionalmente. Mi madre fue la primera en intentar una estrategia diferente, acercándose a mí con expresión suplicante y voz ahogada. Hija, por favor, déjame explicarte. No es lo que estás pensando, te lo juro por lo más sagrado, dijo tratando de sostener mis manos, pero me aparté bruscamente como si su toque fuera venenoso. Estaba tratando de protegerte, averiguando si Daniel realmente te ama de verdad. La explicación estalló de su boca como una bomba, dejándome temporalmente sin palabras ante lo absurdo de la justificación. Daniel la miró con una expresión de sorpresa y pánico, claramente sin esperar que ella usara esta línea de defensa. ¿Protegerme? ¿Protegerme? Repetí lentamente, mi voz cargada de incredulidad. ¿Me estás diciendo que fuiste a un motel con mi prometido para protegerme? La situación se estaba volviendo más surrealista por segundo, como si estuviera participando en una obra donde los actores habían perdido completamente el control del guión. Mi madre asintió vigorosamente. Lágrimas, falsas o genuinas, ya no podía discernir, comenzando a correr por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. Sí, hija. Noté que Daniel había estado actuando extraño últimamente, más distante, y temía que pudiera engañarte después de la boda. Así que decidí ponerlo a prueba para ver si sería capaz de engañarte con tu propia madre. La lógica retorcida de su explicación me hizo sentir como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Daniel intentó complementar su versión, su voz desesperada. Isabela, eso es exactamente. Tu madre se me acercó con esta historia loca, y pensé que si le seguía el juego entendería que realmente te amo y dejaría estas sospechas. Permanecí en silencio por unos minutos, procesando las absurdas explicaciones que estaban tratando de imponerme, sintiendo una mezcla de ira, asco y una profunda tristeza que parecía corroer mi alma desde dentro. Su creatividad para inventar justificaciones era impresionante, pero también revelaba cuánto me consideraban estúpida e ingenua para creer en una historia tan claramente inventada en el momento. ¿Realmente creen que voy a creer esta historia ridícula? Pregunté en voz baja pero cargada de amenaza. ¿Fueron a un motel para hablar de fidelidad? ¿Para hacer una prueba de lealtad? Mi voz gradualmente se elevó hasta convertirse en un grito de indignación. ¿Creen que soy completamente idiota? El eco de mi explosión reverberó por toda la casa, y vi a ambos retroceder físicamente ante mi furia. Daniel intentó acercarse de nuevo, sus manos extendidas en un gesto suplicante. Isabela, por favor, cálmate y hablemos racionalmente. Pero yo estaba más allá de la racionalidad en ese momento, consumida por la doble traición que había descubierto. «No te acerques a mí», grité, señalándolo con el dedo. «No te atrevas a tocarme con las mismas manos que tocaron a mi madre». Las palabras salieron cargadas de un asco visceral que hizo que Daniel se detuviera a medio movimiento. Mi madre intentó un nuevo enfoque, su voz asumiendo un tono maternal manipulador que siempre usaba cuando quería convencerme de algo. «Hija, estás siendo muy dramática. Lo hicimos pensando en tu bienestar». Pero sus palabras solo intensificaron mi ira. ¿Pensando en mi bienestar? Exploté nuevamente. ¿Dos personas en las que más confiaba en el mundo traicionándome es por mi propio bien? La tensión en la habitación había alcanzado un nivel insoportable, como si el aire estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta devastadora. Tomé varias respiraciones profundas, tratando de recuperar algo de control sobre mis emociones para tomar decisiones racionales en lugar de simplemente reaccionar al dolor.
quiero que ambos salgan de mi casa ahora, declaré con voz firme, señalando la puerta. Quiero que se vayan y nunca vuelvan. Daniel trató de protestar una vez más, su voz adoptando un tono patético y suplicante. Isabela, por favor, no puedes terminar nuestra relación por un malentendido. Nos vamos a casar en 2 meses. Pero lo interrumpí brutalmente. ¿Matrimonio? ¿Qué matrimonio, Daniel? ¿Crees que voy a casarme con un hombre que me engañó con mi propia madre? Tomé el anillo de compromiso, un solitario de diamante que le había costado 3 salarios mensuales, y lo quité violentamente de mi dedo, arrojándolo al suelo de la sala donde rodó hasta detenerse cerca de sus pies. El sonido del metal golpeando el piso de madera fue como un veredicto final, sellando el fin de 3 años de relación y 2 meses de preparativos de boda. Mi madre hizo un último intento desesperado por revertir la situación. Hija, te arrepentirás de tomar esta decisión en caliente. Cuando te calmes, entenderás que todo lo hicimos por amor. ¿Por amor?, grité, mi voz quebrándose de emoción. ¿Destruyeron mi vida por amor? ¿Me traicionaron de la peor manera posible por amor? Las lágrimas de ira y tristeza corrían libremente por mi rostro, pero mi determinación se mantuvo inquebrantable. «Salgan de aquí ahora, antes de que llame a la policía». La amenaza, aunque legalmente no podía llevarse a cabo, tuvo el efecto deseado. Ambos se dirigieron a la puerta con expresiones derrotadas y pasos arrastrados. Después de que se fueron, la casa quedó envuelta en un silencio opresivo que parecía amplificar cada latido de mi acelerado corazón. Me desplomé en el sofá, abrazando un cojín contra mi pecho como si fuera un escudo protector contra el dolor abrumador que se apoderaba de todo mi ser. Las lágrimas fluían incontrolablemente, no solo lágrimas de tristeza, sino de una profunda ira mezclada con un sentimiento de traición que parecía despedazar mi alma. Miré el anillo de compromiso aún en el suelo, irónicamente brillando bajo la luz de la lámpara, y sentí un impulso casi incontrolable de pisotearlo hasta destruirlo por completo. Durante las siguientes 3 horas, permanecí en esa misma posición, alternando entre ataques de llanto y momentos de rabia silenciosa, donde mi mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar la magnitud de la traición que había descubierto. Con cada minuto que pasaba, más detalles sospechosos de los últimos meses regresaban a mi memoria con dolorosa claridad. Cómo Daniel siempre se ofrecía a llevar a mi madre al médico cuando yo estaba trabajando. Cómo susurraban cuando creían que no estaba prestando atención. Cómo mi madre siempre elogiaba excesivamente sus cualidades físicas. Cómo él conocía detalles sobre la vida de ella que yo nunca había mencionado. Todas esas pequeñas señales que había ignorado o interpretado como afecto familiar, ahora se revelaban como evidencias de una relación clandestina que probablemente había durado meses. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo justo bajo mi nariz? Me cuestioné en voz alta, mi voz haciendo eco en la habitación vacía. El sentimiento de humillación era casi tan intenso como el de traición. No solo había sido engañada, sino que había sido engañada de manera tan obvia que me sentía como una completa idiota por no haberme dado cuenta antes. Al día siguiente, viernes, desperté con los ojos hinchados de tanto llorar, y un dolor de cabeza que sentía como si me estuviera partiendo el cráneo en 2. Había dormido en el sofá de la sala, con la misma ropa del día anterior, porque no pude encontrar las fuerzas para subir a mi habitación. Lo primero que hice fue llamar a mi mejor amiga, Fernanda, una arquitecta como yo que trabajaba en una firma competidora y había sido mi confidente por más de 10 años. Fernanda contestó el teléfono con su habitual voz alegre, pero se preocupó inmediatamente cuando escuchó mi tono derrotado. «Isabela, ¿qué pasó? Tu voz suena terrible, parece que te hubiera atropellado un camión», dijo con su típica honestidad que siempre me hacía sonreír, pero hoy no podía ni siquiera arrancarme un atisbo de sonrisa. Le conté toda la historia, desde el momento en que vi a mi madre y Daniel saliendo del motel hasta la devastadora confrontación de la noche anterior, y podía escucharla haciendo exclamaciones de shock e indignación al otro lado de la línea. «Dios mío, Isabela, siempre pensé que tu madre era un poco extraña respecto a Daniel, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos», dijo cuando terminé mi relato. «¿Y qué es esta historia de protegerte? ¿Qué clase de madre le hace esto a su propia hija?» La indignación en la voz de Fernanda me hizo bien, porque confirmó que no estaba siendo dramática o exagerada en mi reacción. «Fernanda, necesito saber cuánto tiempo ha estado pasando esto», dije, mi voz ganando determinación. «Necesito descubrir si fue solo una vez o si me han estado engañando durante meses. ¿Puedes ayudarme a investigar?»
Fernanda no dudó ni siquiera un segundo. Por supuesto que te ayudaré. Cancelaré mis compromisos hoy e iremos tras la verdad. Pero primero, necesitas ducharte, comer algo y vestirte. No puedes enfrentar esta situación luciendo como una persona derrotada. Seguí el consejo de Fernanda y tomé una ducha caliente que duró casi 1 hora, dejando que el agua lavara no solo la suciedad física, sino simbólicamente toda la contaminación emocional de la traición. Me puse ropa cómoda pero elegante, jeans oscuros y una blusa blanca simple, y comí unas tostadas con café, forzando la comida a pesar del nudo que sentía en la garganta. Fernanda llegó a mi casa alrededor de las 10 de la mañana, llevando una carpeta de documentos y una expresión determinada que inmediatamente me tranquilizó. A los 31 años, Fernanda era una mujer práctica y objetiva, con pelo rizado siempre atado en un moño funcional, y una personalidad que mezclaba afecto maternal con eficiencia profesional. Lo primero que vamos a hacer es contratar a un detective privado para investigar cuánto tiempo ha estado pasando esto, anunció, abriendo la carpeta en mi mesa de comedor. Conozco a alguien que trabaja con investigaciones matrimoniales, un profesional discreto y competente que ya ha ayudado a algunos clientes de mi oficina. La idea de contratar a un detective para investigar a mi propia familia me parecía surrealista, como si estuviera viviendo en un film noir en lugar de mi vida real, pero sabía que Fernanda tenía razón. Necesito evidencia concreta, no solo de lo que vi ayer, sino de toda la historia de esta traición, acordé, sintiendo una fría determinación asentándose en lugar del dolor abrumador. Si voy a destruir mi vida por esto, al menos estaré absolutamente segura de que estoy tomando la decisión correcta. Fernanda tomó su teléfono y llamó al investigador, explicando brevemente la situación y programando una reunión para esa misma tarde. Carlos nos verá a las 3 en su oficina, dijo después de colgar. Es caro, pero vale cada centavo por la calidad de su trabajo. Durante las horas antes de la reunión, traté de mantenerme ocupada organizando papeles y cancelando los preparativos de la boda que había planeado con tanto cuidado. Cada llamada a los proveedores era como una pequeña muerte, cancelando el catering, devolviendo el vestido de novia, cancelando la reserva de la iglesia, deshaciendo todas las decoraciones que había elegido con tanto amor y expectativa. La oficina del investigador Carlos estaba en un edificio comercial moderno en el centro de la ciudad, un ambiente profesional y discreto que inmediatamente me dio confianza. Carlos era un hombre de 45 años, con cabello canoso, ojos inteligentes y una postura que demostraba años de experiencia, tratando con los aspectos más oscuros de las relaciones humanas. Nos recibió en una sala decorada con muebles sobrios y estanterías llenas de libros legales, ofreciendo café y agua mientras me invitaba a relatar toda la situación desde el principio. Señora Isabela, casos como el suyo son más comunes de lo que la gente imagina, dijo después de escuchar mi historia completa. Las traiciones que involucran a familiares cercanos generalmente no son eventos aislados, sino patrones de comportamiento que se desarrollan durante meses o incluso años. Sus palabras confirmaron mis peores temores, pero también me dieron validación de que mi sospecha sobre la duración del romance no era paranoia. Necesito que descubra todo. ¿Cuándo comenzó? ¿Con qué frecuencia se reúnen? ¿Dónde suelen ir? Si otras personas saben de esto, solicité, mi voz firme a pesar del dolor que sentía al hablar del tema. Carlos tomó un bloc de notas y comenzó a hacer preguntas detalladas sobre las rutinas de Daniel y mi madre, su tiempo libre, lugares que frecuentaban, cambios de comportamiento que había notado recientemente. Necesitaré fotografías de ambos, números de teléfono, matrículas de coches, direcciones de trabajo y residencia, explicó metódicamente. El trabajo será discreto y profesional, pero debe estar preparada para descubrir cosas que pueden ser aún más dolorosas que lo que ya ha presenciado. Fernanda sostuvo mi mano cuando escuchó estas palabras, ofreciendo apoyo silencioso mientras procesaba la posibilidad de que la traición pudiera ser aún peor de lo que imaginaba. Señor Carlos, ¿cuánto tiempo suele tomar este tipo de investigación? Pregunté, tratando de prepararme mentalmente para el periodo de incertidumbre que tenía por delante. Los casos simples pueden resolverse en una semana, pero investigaciones más complejas pueden llevar hasta un mes, respondió honestamente. Depende de cuánta evidencia podamos reunir y la complejidad de la situación. Durante los próximos 3 días intenté mantener una rutina normal mientras esperaba los primeros resultados de la investigación, pero cada momento fue una lucha contra la ansiedad y el impulso de confrontar nuevamente a mi madre y a Daniel. Ellos intentaron contactarme múltiples veces. Daniel llamó al menos 10 veces al día, envió docenas de mensajes de texto desesperados, e incluso apareció en mi puerta un domingo por la mañana,
suplicándome que le dejara explicar mejor la situación. Mi madre fue más sutil en sus intentos, enviando mensajes afectuosos fingiendo que nada había pasado e invitándome a almorzar juntas, para hablar como madre e hija civilizadas. Ignoré todos los intentos de comunicación, bloqueé sus números en mi teléfono e instruí a mi secretaria en la oficina para que no transfiriera llamadas de ninguno de los dos. El dolor de la traición era constante, como una herida abierta que no sanaba, pero gradualmente estaba siendo reemplazado por una ira fría y determinada que me daba fuerzas para seguir adelante con la investigación. En el trabajo, intenté concentrarme en los proyectos arquitectónicos, pero mi productividad había bajado drásticamente porque mi mente estaba constantemente preocupada por lo que Carlos pudiera descubrir. Mis colegas notaron mi cambio de comportamiento. Había cancelado la boda sin dar explicaciones detalladas, solo diciendo que surgieron problemas personales irreconciliables, pero respetaron mi privacidad y no hicieron preguntas indiscretas. Fernanda me visitaba diariamente después del trabajo, trayendo comida preparada y ofreciendo el apoyo emocional que desesperadamente necesitaba para no derrumbarme por completo. Isabela, independientemente de lo que revele la investigación, saldrás de esta situación más fuerte, me decía durante una de nuestras conversaciones nocturnas. Las personas que nos traicionan así no merecen ni nuestro amor ni nuestra presencia en sus vidas. El miércoles de la semana siguiente, Carlos me llamó solicitando una reunión urgente en su oficina, y el tono serio de su voz me hizo entender que había descubierto información significativa. Fernanda me acompañó nuevamente, y durante el trayecto al centro de la ciudad sentí mi estómago revuelto por los nervios anticipando las revelaciones que vendrían. Carlos nos recibió con una expresión grave, habiendo desplegado sobre su escritorio una serie de fotografías, documentos y notas detalladas que evidenciaban un meticuloso trabajo investigativo. «Señora Isabela, tengo malas noticias», comenzó directamente. «La relación entre su madre y su prometido no es ni reciente ni ocasional. Mi investigación reveló que se han estado reuniendo regularmente durante al menos 8 meses. El shock inicial fue tan intenso que sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago, quitándome todo el aire de los pulmones. 8 meses significaba que habían comenzado el romance poco después de mi compromiso, que toda mi felicidad en los últimos tiempos había sido construida sobre una mentira». Carlos continuó, mostrándome fotografías que documentaban varios encuentros en diferentes lugares, el mismo motel donde los había atrapado, restaurantes discretos en barrios distantes, incluso en la casa de mi propia madre durante horas en que yo estaba trabajando. Se encuentran en promedio 2 veces por semana, siempre en los mismos días y horarios, lo que demuestra que han establecido una rutina constante, explicó, señalando una hoja de cálculo detallada con fechas y lugares. También descubrí que su madre pagó varias de las cuentas de Daniel en los últimos meses, los pagos de su coche, algunas compras caras, incluso parte del pago inicial del apartamento que estaba financiando. La información sobre mi madre apoyando financieramente a mi ex prometido me hizo sentir una humillación aún más profunda, porque significaba que no solo me estaban traicionando emocionalmente, sino que mi propia madre estaba manteniendo al hombre que se suponía que se convertiría en mi esposo. «Hay más», continuó Carlos, su voz cargada de pesar. «Obtuve grabaciones de conversaciones telefónicas donde discuten planes para después de su boda, incluyendo una posible separación entre ustedes que beneficiaría financieramente a ambos. Las grabaciones que Carlos reprodujo fueron el golpe final a mi cordura emocional, porque revelaron no solo el alcance de la traición, sino también la calculada crueldad con la que habían planeado usarme. En la primera grabación escuché la voz de mi madre diciendo, «Daniel, después de que ustedes dos se casen, ella tendrá acceso al dinero de la herencia de su abuelo, y entonces podremos implementar nuestro plan». La voz de Daniel respondió, «Marcia, estoy seguro de que puedo convencerla para que invierta en la expansión de mi negocio, y cuando tengamos el dinero, podemos separarnos oficialmente y estar juntos». La frialdad con la que discutían mi futuro, como si fuera solo un objeto para ser manipulado en su beneficio, me hizo sentir físicamente nauseabunda. En la segunda grabación, más reciente, mi madre estaba diciendo, «Estoy preocupada, creo que está sospechando algo. Ayer hizo algunas preguntas extrañas sobre dónde estuve por la tarde». Daniel respondió, «Relájate, Marcia. Ella es muy ingenua y confía demasiado en nosotros. Aunque sospechara algo, nunca se imaginaría que pudiera hacer esto». Escucharlos reírse de mi supuesta ingenuidad, de mi confianza, me hizo sentir una ira tan intensa que comencé a temblar visiblemente. Fernanda, que estaba sentada a mi lado,
Sostuvo mi mano con fuerza mientras lágrimas de indignación corrían por mi rostro. «Realmente piensan que eres estúpida», susurró enojada. «¿Cómo pueden dos personas ser tan crueles con alguien que aman?» Carlos apagó el equipo de sonido y me miró con compasión profesional. «Señora Isabela, tengo toda la evidencia necesaria si decide tomar medidas legales contra cualquiera de ellos», dijo. «Fraude, manipulación financiera, daños emocionales. Hay varias posibilidades legales, dependiendo de lo que quiera hacer». En ese momento, el dolor se había transformado completamente en sed de justicia. «Señor Carlos, quiero que prepare un dossier completo con toda esta evidencia», declaré firmemente. «Voy a confrontarlos públicamente con la verdad, y luego decidiré qué medidas legales tomar». La confrontación final fue cuidadosamente planificada para causar el máximo impacto psicológico posible, porque quería que sintieran al menos una fracción de la humillación y el dolor que me habían causado durante 8 meses de traición sistemática. Organicé una cena familiar en la casa de mi padre Roberto, invitando no solo a mi madre y Daniel, sino también a tíos, primos y amigos cercanos de la familia, un total de 15 personas que presenciarían la revelación de la verdad. Mi padre, quien se había divorciado de mi madre hace 10 años, pero mantenía relaciones cordiales por mi bien, quedó impactado cuando le expliqué la situación e inmediatamente ofreció su casa y apoyo total para lo que necesitara hacer. «Isabela, siempre pensé que tu madre era capaz de muchas cosas, pero esto excedió incluso mis peores expectativas», dijo con genuina indignación. «Puedes contar conmigo para cualquier cosa». Roberto era un hombre de 58 años, cabello blanco y una personalidad tranquila pero firme, que había sido mi puerto seguro emocional durante el divorcio de mis padres, y que continuaba siendo una presencia estabilizadora en mi vida. La elección de su casa para la confrontación fue estratégica. Era territorio neutral donde me sentía protegida y donde mi madre no podía controlar la situación como usualmente lo hacía. Fernanda ayudó con los preparativos, contactando a los invitados y explicando que sería una importante reunión familiar para discutir asuntos serios relacionados con la cancelación de la boda de Isabela. A mi madre y Daniel se les presentó como un intento de reconciliación donde me gustaría aclarar algunos malentendidos y seguir adelante. Aceptaron la invitación inmediatamente, probablemente aliviados de que finalmente estuviera dispuesta a hablar sobre la situación. Carlos preparó un sistema de sonido portátil para reproducir las grabaciones y organizó todas las fotografías y documentos en una presentación que sería imposible de negar o cuestionar. «Señora Isabela, cuando decida revelar la evidencia, hágalo de manera tranquila y controlada», aconsejó. «La verdad habla por sí misma. No necesita gritar o alterarse para causar impacto». La cena fue programada para el sábado por la noche, en una fecha que originalmente era cuando mi boda debería haber tenido lugar. Una ironía que no pasó desapercibida para mí y añadió un elemento de justicia poética a la situación. Durante toda la semana previa al evento, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación que me mantuvo despierta durante las noches, ensayando mentalmente las palabras que diría e imaginando las reacciones que podría encontrar. Mi madre llamó varias veces durante la semana, tratando de sondear mi estado de ánimo y preguntando si estaba preparada para ser razonable sobre toda esta situación malentendida. Sus intentos de minimizar la gravedad de la traición solo fortalecieron mi resolución de exponerla públicamente. Daniel también hizo algunos intentos de contacto, enviando mensajes diciendo que estaba ansioso por aclarar todo y reconstruir nuestra confianza. La hipocresía de sus palabras, considerando lo que sabía sobre sus verdaderos sentimientos a través de las grabaciones, me hizo sentir un profundo desprecio por su capacidad de mentir tan naturalmente. El viernes por la noche, me reuní con Fernanda y mi padre para hacer los preparativos finales, definiendo exactamente cómo ocurriría la confrontación y qué papel desempeñaría cada uno para apoyarme durante el proceso. «Isabela, asegúrate de estar preparada para las consecuencias», me advirtió mi padre con preocupación paternal. «Después de que esta verdad salga a la luz, no habrá vuelta atrás, y definitivamente perderás a tu madre». Lo miré a los ojos y respondí con convicción: «Papá, ya perdí a mi madre en el momento en que decidió engañarme con mi prometido. Lo que estoy haciendo mañana es solo hacer pública una realidad que ya existe». Fernanda asintió en acuerdo y añadió: «Roberto, ella está tomando la decisión correcta. Las personas que nos traicionan así no merecen permanecer en nuestras vidas, independientemente de los lazos de sangre». El sábado llegó con un cielo nublado que parecía reflejar la gravedad de lo que estaba a punto de suceder, y pasé todo el día preparándome psicológicamente para la confrontación que cambiaría para siempre mi vida familiar.
Elegí usar un elegante vestido negro. El color del luto parecía apropiado para marcar el fin de mi relación con mi madre y ex prometido. Llegué a la casa de mi padre 2 horas antes que los otros invitados para organizar el equipo y hacer los preparativos finales. Carlos me había entregado una carpeta organizada con todas las pruebas en orden cronológico, y también me proporcionó una pequeña grabadora digital para registrar las reacciones y posibles confesiones que pudieran surgir durante la confrontación. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Tíos, primos, amigos de la familia, todos mostrando curiosidad por el motivo de la reunión, pero siendo demasiado educados para hacer preguntas directas. Mi madre llegó puntualmente a las 7:30, vistiendo un elegante conjunto y llevando un ramo de flores como si fuera a una celebración en vez de a su propio juicio público. Daniel llegó unos minutos después, usando el traje azul que yo siempre elogiaba y trayendo una botella de vino cara, probablemente comprada con dinero que mi madre le había dado. Verlos interactuar naturalmente con otros miembros de la familia, recibiendo saludos y muestras de afecto, me hizo sentir una mezcla de tristeza y asco. En unos minutos, estas mismas personas sabrán la verdad sobre ustedes. Pensé mientras los observaba representar sus papeles de dedicado yerno y madre amorosa. Durante la cena, la conversación fluyó normalmente, con discusiones sobre trabajo, planes futuros e incluso algunas bromas sobre cómo yo me estaba recuperando bien del estrés de la boda cancelada. Mi madre y Daniel participaban activamente en las conversaciones, incluso haciendo comentarios sobre cómo esperaban que yo encontrara la verdadera felicidad pronto, en una muestra de hipocresía que puso a prueba todos los límites de mi autocontrol. Cuando llegó el momento del postre, me levanté lentamente de mi silla y pedí la atención de todos, mi voz sonando firme a pesar de la tormenta emocional que ocurría dentro de mí. Me gustaría agradecer a todos por estar aquí hoy, porque serán testigos de algo muy importante. Comencé, observando cómo mi madre y Daniel intercambiaban una mirada nerviosa. Ustedes saben que cancelé mi boda hace 2 semanas, y muchos tenían curiosidad sobre las razones. Hoy aclararé exactamente lo que sucedió. El silencio en la habitación se volvió casi palpable, y podía ver expresiones de expectativa y preocupación en los rostros de los familiares presentes. Caminé hacia el sistema de sonido que había preparado, y sostuve el control remoto en mis manos como si fuera un arma. La razón de la cancelación fue descubrir que mi madre y mi prometido han estado teniendo una aventura durante 8 meses. Declaré con calma, observando cómo el shock se extendía por los rostros alrededor de la mesa. Algunos invitados jadearon audiblemente, otros quedaron boquiabiertos, y vi a mi tía mayor persignarse instintivamente. Mi madre intentó levantarse de su silla, su rostro volviéndose visiblemente pálido, pero continué hablando antes de que pudiera protestar. Y para que no haya dudas sobre la veracidad de mi acusación, tengo evidencia que fue recolectada por un investigador privado durante los últimos 10 días. Presioné el botón del control remoto y la primera grabación comenzó a reproducirse, llenando la habitación con las voces inconfundibles de mi madre y Daniel discutiendo sus planes para usarme financieramente después de la boda. El impacto fue devastador. Vi a personas cubriéndose la boca por la impresión, otros sacudiendo la cabeza con incredulidad, y mi tío mayor poniéndose de pie con una expresión de indignación. Daniel intentó levantarse para irse, pero mi padre lo detuvo físicamente. «Vas a quedarte aquí y enfrentar lo que hiciste», dijo Roberto con autoridad. La grabación continuaba implacablemente, exponiendo cada sórdido detalle de la conspiración contra mí, cada risa cruel sobre mi supuesta ingenuidad, cada plan para manipularme y abandonarme después de que obtuvieran lo que querían. Cuando la primera grabación terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por los sollozos ahogados de algunas personas que estaban claramente conmovidas por la crueldad de lo que acababan de escuchar. Mi madre estaba visiblemente entrando en pánico, sus manos temblando mientras trataba de encontrar palabras para defenderse, pero cualquier explicación sería inútil frente a la evidencia irrefutable que acababa de reproducirse. «Isabela, por favor, déjame explicar. Las cosas no son exactamente como parecen en esa grabación». Comenzó con voz desesperada, pero la interrumpí inmediatamente. ¿No son como parecen? Entonces escuchemos la segunda grabación para estar absolutamente seguros. Respondí, presionando el control remoto nuevamente. El segundo registro fue aún más devastador porque mostró cómo habían planeado engañarme durante la confrontación misma cuando los descubrí en el motel, discutiendo por adelantado la ridícula historia sobre probar la fidelidad que intentaron imponerme. Escuché la voz de mi madre diciendo: «Si descubre algo, usaremos la historia de que te estaba probando para protegerla».
Es demasiado sentimental como para no creer una justificación que involucre amor maternal. La frialdad calculadora con la que habían manipulado mis sentimientos maternales me hizo sentir una ira tan intensa que comencé a temblar visiblemente. Daniel intentó una vez más defenderse. Isabela, puedo explicar el contexto de estas conversaciones. Pero fue interrumpido por la voz indignada de mi prima. ¿Qué contexto podría justificar este tipo de traición? Planearon esto durante meses. Otros miembros de la familia comenzaron a expresar su indignación simultáneamente, creando un coro de voces condenatorias que resonaron por toda la habitación. Mi tía se dirigió directamente a mi madre. Marcia, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? ¿Cómo puedes dormir por la noche sabiendo que destruiste su vida? La humillación pública que había planeado estaba funcionando perfectamente, pero observar el colapso completo de mi madre también me causó un dolor inesperado, porque parte de mí todavía la amaba a pesar de todo lo que había hecho. Los siguientes minutos fueron un torbellino de acusaciones, intentos de justificaciones patéticas y revelaciones aún más impactantes que surgieron durante la confrontación. Mi prima menor, de 25 años, se puso de pie y miró directamente a Daniel. Siempre me pareció extraño cómo conocías detalles sobre la rutina de la tía Marcia que ni siquiera Isabela conocía. Ahora entiendo por qué. Otra revelación vino de mi tío, quien dijo haber visto a Daniel saliendo de la casa de mi madre un domingo por la mañana cuando yo supuestamente estaba viajando por trabajo, pero había guardado silencio pensando que era una visita inocente para resolver algún problema doméstico. Cada nueva información que surgía pintaba un cuadro aún más claro de cómo la traición había sido obvia para observadores externos, pero cuidadosamente ocultada de mí a través de mentiras sistemáticas. Daniel, viendo que no había escape posible, finalmente intentó una confesión parcial. Isabela, admito que tomé decisiones equivocadas, pero necesitas entender que realmente te amaba. La situación con tu madre ocurrió gradualmente, no fue planeada desde el principio. Pero sus palabras sonaban vacías y desesperadas frente a evidencias que probaban exactamente lo contrario. Mi madre también intentó una última estrategia de manipulación emocional. Hija, independientemente de todo lo que pasó, sigo siendo tu madre y siempre te amaré. Esta situación puede superarse si lo permites. La miré a los ojos y respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Dejaste de ser mi madre en el momento en que decidiste engañarme con mi prometido. Las madres protegen a sus hijas, no las destruyen por placer sexual y codicia financiera. La dureza de mis palabras resonó por la habitación, y vi a varias personas asintiendo en señal de acuerdo. Fernanda, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Marcia y Daniel no solo traicionaron a Isabela, sino que humillaron a toda esta familia con su conducta. No hay perdón posible para este tipo de crueldad. La confrontación llegó a su fin cuando anuncié que había consultado a un abogado sobre posibles medidas legales que podría tomar contra ambos, incluyendo demandas por daños morales y recuperación de los valores financieros que mi madre había invertido en Daniel usando dinero que debería ser mi futura herencia. Tienen una semana para decidir si quieren resolver esto amigablemente o si prefieren enfrentar un proceso judicial público que hará esta situación aún más humillante, declaré, con mi voz cargada de determinación. Quiero que Daniel devuelva todo el dinero que recibió de mi madre, que ambos firmen un término de compromiso de nunca intentar contactarme de nuevo, y que salgan de mi vida definitivamente. Daniel intentó protestar sobre la imposibilidad de devolver el dinero inmediatamente, pero mi padre lo interrumpió secamente. Deberías haber pensado en eso antes de aceptar ser mantenido por la madre de tu prometida. La reunión terminó con mi madre y Daniel abandonando la casa bajo las miradas condenatorias de toda la familia. Sus intentos de mantener la dignidad siendo completamente frustrados por la evidencia irrefutable de sus acciones. Después de que se fueron, los miembros restantes de la familia me rodearon con demostraciones de apoyo y afecto, muchos disculpándose por no haber notado las señales de traición y ofreciendo cualquier ayuda que pudiera necesitar. Mi tío mayor resumió el sentimiento general. Isabela, hiciste lo correcto al exponer a estos dos. Nadie merece ser traicionado así, especialmente por personas que deberían protegerte. El sentimiento de vindicación y justicia fue intenso, pero también vino acompañado de una profunda tristeza por la pérdida definitiva de dos personas que habían sido centrales en mi vida durante tanto tiempo. Fernanda se quedó conmigo hasta tarde en la noche, ayudándome a procesar emocionalmente todo lo que había sucedido y planificando los siguientes pasos prácticos para reconstruir mi vida sin la presencia tóxica de esas dos personas.
Han pasado 3 meses desde la confrontación pública, y durante este periodo logré establecer una nueva y saludable rutina que no incluía ni a mi madre ni a Daniel en ningún aspecto. El proceso legal que inicié contra ambos resultó en un acuerdo extrajudicial, donde Daniel aceptó devolver los casi 50,000 reales que había recibido de mi madre durante los 8 meses de relación clandestina, pagados en cuotas mensuales deducidas directamente de su salario. Mi madre fue obligada a transferirme el apartamento que estaba a su nombre, pero que había sido comprado con dinero de la herencia de mi abuelo, asegurando que recuperara al menos parte de los bienes familiares que ella había utilizado para financiar su traición. Ambos firmaron términos restrictivos que les prohíben intentar cualquier tipo de contacto conmigo, bajo pena de multa y medidas judiciales más severas. Su ausencia de mi vida fue inicialmente dolorosa, especialmente los fines de semana y días festivos, cuando la soledad se volvía más intensa. Pero gradualmente me di cuenta de que la tranquilidad que gané compensaba ampliamente la pérdida. Fernanda continuó siendo mi principal fuente de apoyo emocional, visitándome regularmente e incluyéndome en actividades sociales que me ayudaron a reconstruir mi autoestima y confianza en las personas. Comencé terapia con el Dr. Silva, un psicólogo especializado en trauma familiar, quien me ayudó a procesar no solo la traición específica que sufrí, sino también los patrones de manipulación que mi madre había ejercido sobre mí a lo largo de mi vida. Isabela, tu reacción ante el descubrimiento de la traición fue ejemplar, dijo el Dr. Silva durante una de nuestras sesiones. Muchas personas en situaciones similares eligen negar la realidad o perdonar prematuramente para evitar la incomodidad de la confrontación. Tú elegiste enfrentar la verdad y proteger tu propia dignidad. Las sesiones de terapia me hicieron entender que la traición que sufrí no fue un evento aislado, sino la culminación de una relación maternal tóxica, donde mi madre siempre había competido conmigo en lugar de protegerme. Durante este periodo de reconstrucción personal, también me enfoqué intensamente en mi carrera profesional, canalizando la energía emocional que antes dedicaba a la relación y a los preparativos de la boda, en proyectos arquitectónicos desafiantes. Acepté una promoción en la oficina que me dio más responsabilidades y un salario significativamente mejor, permitiéndome una independencia financiera aún mayor. Me mudé a un nuevo apartamento en un barrio diferente, decorándolo completamente con muebles y objetos que reflejaban solo mi gusto personal sin influencias ni recuerdos contaminados del pasado. La terapia me ayudó a entender que había pasado años tomando decisiones basadas en lo que pensaba que haría feliz a mi madre o lo que mantendría interesado a Daniel, en lugar de seguir mis propios deseos y necesidades. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas exclusivamente en mi propio bienestar y felicidad personal, una libertad que encontré simultáneamente aterradora y vigorizante. Comencé a explorar hobbies que había abandonado durante mi relación con Daniel. Volví a pintar acuarelas los fines de semana. Me inscribí en clases de baile que siempre quise tomar, pero que él consideraba una pérdida de tiempo. E incluso adopté un gato persa al que llamé Arquímedes, un tributo a mi profesión y al descubrimiento de la verdad que cambió mi vida. El proceso de curación no fue lineal ni fácil. Había días en que extrañaba la familiaridad de la vieja rutina, incluso sabiendo que estaba basada en mentiras, y noches en que lloraba por la pérdida del futuro que había imaginado. Pero gradualmente, estos momentos de tristeza fueron reemplazados por un creciente sentido de fortaleza personal y autoconocimiento que nunca antes había experimentado. 6 meses después de la confrontación, recibí información a través de conocidos mutuos de que mi madre y Daniel habían terminado su relación turbulentamente, aparentemente porque él había intentado hacer el mismo tipo de estafa financiera con ella que habían planeado para mí. La ironía de la situación me trajo una amarga satisfacción. Habían descubierto de primera mano que las personas capaces de traicionar una vez son capaces de traicionar siempre. Mi madre había perdido no solo a su hija, sino también al hombre por el cual había sacrificado nuestra relación, terminando sola con una reputación destruida, y algunos familiares que aún mantenían contacto con ella solo por lástima. Daniel se había mudado a otra ciudad para escapar de la vergüenza social y las deudas que había acumulado, pero su reputación profesional estaba arruinada porque la historia de la traición se había difundido por los círculos de arquitectura e ingeniería donde ambos trabajábamos. Fernanda me contó estos detalles con cierta vacilación, temiendo que la información pudiera despertar sentimientos de lástima o deseo de perdonar, pero descubrí que solo sentía indiferencia hacia ambos. Ellos tomaron sus decisiones y ahora están enfrentando las consecuencias, respondí con calma cuando terminó de compartir las últimas noticias. No siento ni lástima ni satisfacción especial por su situación.
Simplemente ya no me importa lo que suceda en sus vidas. Esta indiferencia emocional fue quizás la mayor prueba de que realmente había superado la traición y seguido adelante, porque significaba que ya no tenían el poder de causarme dolor o alegría a través de sus acciones. Durante la terapia, la doctora Silva explicó que esta indiferencia era un signo saludable de desapego emocional y crecimiento personal. Cuando podemos mirar a las personas que nos hirieron sin sentir ira ni lástima, significa que hemos recuperado nuestro poder personal y paz interior, dijo en una sesión particularmente productiva. Ya no estás definiendo tu felicidad en relación con sus acciones, sino construyendo una vida basada en tus propios valores y metas. Aproximadamente un año después de descubrir la traición, comencé a sentirme genuinamente lista para considerar nuevas relaciones románticas, algo que había parecido imposible durante los primeros meses de recuperación. Conocí a Pedro, un profesor de historia de 36 años, en una exposición de arte que Fernanda me convenció de visitar un sábado por la tarde. Pedro era completamente diferente a Daniel. Donde mi ex prometido era vanidoso y materialista, Pedro demostraba genuina humildad y sincero interés en el arte, la literatura y los temas sociales. Nuestra primera conversación duró 3 horas, fluyendo naturalmente entre diversos temas sin la ansiedad o necesidad de impresionar que caracterizaba mis encuentros anteriores. Me hizo reír con divertidas historias sobre sus estudiantes adolescentes. Demostró profundo conocimiento sobre arquitectura histórica que complementaba mi formación y, lo más importante, me escuchó con genuina atención cuando hablé sobre mi pasión por restaurar edificios antiguos. Durante nuestros primeros encuentros, fui completamente honesta sobre mi reciente experiencia con la traición, explicando que aún estaba en proceso de reconstrucción emocional y que necesitaba tiempo y paciencia para confiar nuevamente. Pedro recibió esta información con madurez y comprensión que me sorprendió positivamente. Isabela, todos tenemos historias y cicatrices emocionales, dijo durante nuestra tercera conversación. Lo importante es que estás siendo honesta sobre dónde estás emocionalmente, y yo respeto completamente tu ritmo y tus necesidades. La diferencia en la calidad de comunicación comparada con mi relación anterior era sorprendente. Donde Daniel frecuentemente me hacía sentir culpable por expresar preocupaciones o necesidades, Pedro fomentaba conversaciones abiertas y honestidad emocional. Nuestra relación evolucionó lenta y orgánicamente, basada en respeto mutuo y genuina compatibilidad, en lugar de pasión intensa o presión social para encontrar a alguien. 1 año y medio después de la traición que cambió mi vida, puedo decir con certeza que me he convertido en una persona más fuerte, sabia y feliz de lo que era antes de descubrir la verdad sobre mi madre y Daniel. El dolor inicial del descubrimiento fue devastador, pero me obligó a examinar patrones tóxicos en mis relaciones que había aceptado como normales durante toda mi vida adulta. Aprendí a establecer límites claros, a confiar en mi intuición cuando algo parece estar mal, y lo más importante, a valorar mi propia paz mental por encima de las expectativas o aprobación de otras personas. La terapia me enseñó que las personas dispuestas a traicionarnos de manera tan calculada y cruel nunca nos amaron realmente como pretendían, y que perder relaciones basadas en mentiras es en realidad una ganancia disfrazada. Pedro y yo estamos construyendo algo genuino y saludable, basado en honestidad, respeto y metas de vida compatibles, sin prisa ni presión por alcanzar hitos artificiales como matrimonio o hijos dentro de plazos específicos. Mi carrera profesional ha florecido impresionantemente desde que dejé de dividir mi energía emocional entre el trabajo y una relación basada en la falsedad, y recientemente fui promovida a coordinadora de proyectos especiales en la empresa donde trabajo. La ausencia de mi madre en mi vida, aunque inicialmente dolorosa, resultó ser una liberación de décadas de sutil manipulación y competencia disfrazada de amor maternal. Establecí relaciones más profundas y significativas con otros miembros de la familia que realmente me apoyan y valoran, especialmente con mi padre, quien se ha convertido en una presencia aún más importante y estabilizadora. Fernanda sigue siendo mi mejor amiga y confidente, y nuestra amistad se ha fortalecido enormemente a través de esta difícil experiencia que ella me ayudó a navegar con sabiduría y lealtad incuestionable. La lección más importante que aprendí durante este periodo de reconstrucción es que nuestra felicidad y autoestima no pueden depender de la aprobación o presencia de personas que no nos respetan genuinamente. Aunque sea doloroso descubrir que personas que amamos son capaces de traicionarnos tan cruelmente, este descubrimiento también es una oportunidad para eliminar relaciones tóxicas y construir una vida basada en la autenticidad y valores sólidos. Hoy, cuando miro hacia atrás y recuerdo aquella tarde lluviosa, cuando vi a mi madre saliendo del motel con mi prometido, siento gratitud por haber descubierto la verdad antes de casarme
y potencialmente desperdiciar décadas de mi vida en una farsa. El dolor de la traición fue intenso pero temporal, mientras que la libertad y el crecimiento personal que gané son permanentes y transformadores. Aprendí que proteger nuestra propia dignidad y bienestar no es egoísmo, sino una necesidad básica para una vida plena y significativa. Las personas que verdaderamente nos aman no nos traicionan, no nos mienten sistemáticamente y no conspiran para usarnos en su propio beneficio. Cuando descubrimos que alguien es capaz de tal crueldad, nuestra única opción saludable es eliminarlos completamente de nuestras vidas, independientemente de los lazos de sangre o la historia compartida. El perdón puede ser importante para nuestra propia paz interior, pero no necesita incluir la reconciliación o la presencia continua de estas personas en nuestra vida. Puedo perdonar a mi madre y a Daniel por la traición que cometieron, pero no necesito tener relaciones con ellos para avanzar de manera saludable. De hecho, mantener la distancia es la elección más sabia y protectora que puedo hacer para mí misma. La vida que he construido después de eliminar a las personas tóxicas es más pacífica, auténtica y satisfactoria que cualquier cosa que tuve antes, demostrando que a veces las mayores pérdidas se transforman en las mayores bendiciones cuando tenemos el coraje de enfrentar la verdad y actuar en nuestro propio beneficio. ¿Te gustó la historia de Isabela? Entonces suscríbete al canal. Deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote justo aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.